Cuando Bruce Lee patea, no cierra los ojos, porque cuando cierra los ojos no puedes ver a Bruce Lee patear. Siguiendo el éxito de Ip Man, la película biográfica, basada en el gran maestro de Wing Chun y mentor de Bruce Lee, ha revivido el interés en el arte marcial que Ip ayudó a modernizar e introducir en Hong Kong. Bruce Lee poseía las manos más veloces que las artes marciales hubieran visto jamás. Patadas relámpago, puñetazos de 1 pulgada y reflejos imposibles. En cada combate parecía intocable. Sin embargo, a puerta cerrada, el hombre a quien el propio Bruce llamaba Sifu aseguraba que podía detener al dragón con un solo dedo, sin bloqueos, sin golpes, sin juegos de pies sofisticados, solo un dedo. Durante años, la gente descartó la historia como un mito más del Kung Fu, de esos que se susurran en los dojos de Hong Kong entre nubes de humo y que se exageran con cada relato. Pero viejas entrevistas, testimonios presenciales, cartas privadas e historias de entrenamiento poco comunes apuntaban a la misma e inquietante conclusión. Bruce Lee nunca pudo descifrar por completo a Ip Man. Y según los hombres que estuvieron presentes en aquella escuela de la azotea, el viejo gran maestro ni siquiera necesitaba ponerse de pie. Hong Kong, 1954. El dojo de la azotea en la calle Argyle era estrecho, húmedo y denso por el humo del incienso. Los muñecos de madera se alineaban contra las paredes. El aroma del bálsamo de tigre se mezclaba con el sudor en el pesado aire del verano. Los estudiantes permanecían en silencio mientras un Bruce Lee adolescente y escuálido subía las escaleras buscando un desafío. Incluso a los 14 años, Bruce ya tenía reputación. Peleas callejeras, duelos en azoteas, choques entre bandas, se movía rápido, golpeaba duro y estaba convencido de que nadie en Hong Kong podía seguirle el ritmo. Entonces vio a Ip Man. El gran maestro no tenía aspecto de luchador, 61 años de edad, complexión pequeña, gafas de montura metálica, rostro sereno, un sencillo traje tan blanco. Sentado en un taburete, bebía té como un oficinista fatigado. Bruce se hizo crujir los nudillos y exigió una prueba. Ip Man sonrió apenas, levantó un dedo y dijo en voz baja, «Ven». Según Hawkins Chung, amigo de la infancia de Bruce, la sala quedó en un silencio sepulcral. Bruce estalló primero. Directos rápidos de boxeo, golpes en cadena de Wing Chun, patadas bajas, una presión frontal agresiva, esa clase de velocidad que abrumaba a casi cualquiera que se le enfrentara. Ip Man apenas se movió. Un solo dedo rozó la muñeca de Bruce, desviando el ataque por escasos centímetros. De pronto, el equilibrio de Bruce desapareció. Antes de que pudiera recuperarse, el dedo se deslizó hacia su codo, luego al hombro y finalmente a la garganta. Bruce se quedó inmóvil. El anciano nunca se puso de pie. Ip Man se limitó a sonreír y dijo, «Otra vez». Bruce atacó de nuevo, una vez más, y otra, 6 veces en total. Cada ataque terminaba de la misma forma. Bruce lanzándose al frente. Ip Man colapsaba su estructura antes de que los golpes pudieran extenderse por completo. Un solo toque en la línea central y todo el cuerpo de Bruce parecía desmoronarse. Para el último intento, Bruce cayó de rodillas y suplicó convertirse en alumno. Los testigos nunca olvidaron la expresión de su rostro. Moy Yat, uno de los discípulos veteranos de Ip Man, explicaría más tarde lo que la gente no comprendía sobre la técnica de un solo dedo. No era magia ni energía mística, era estructura. El Wing Chun se enfocaba obsesivamente en la línea central. Al controlar la alineación del codo y el hombro, el brazo pierde potencia antes de que el golpe se desarrolle. Desvía la columna apenas 1 centímetro y el cuerpo colapsará bajo su propio impulso. Bruce era veloz, pero la rapidez no significaba nada una vez que la estructura se rompía. Ip Chun, el hijo mayor de Ip Man, relató después que su padre fue deliberadamente suave porque Bruce aún era un niño. Un solo dedo en el esternón fue suficiente. La propia fuerza de Bruce hizo el resto. Años después, Bruce confesó en privado que aquella experiencia lo perseguía y nunca se detuvo realmente. Durante los años siguientes, Bruce entrenó con Ip Man en Chi Sao, los famosos ejercicios de manos pegajosas diseñados para desarrollar reflejos y sensibilidad a corta distancia. Bruce atacaba de forma explosiva. Ip respondía con movimientos mínimos tan sutiles que casi parecían invisibles. Jesse Glover, el primer alumno de Bruce en Seattle,
Afirmó más tarde que Bruce admitió que Ip Man lo derrotaba absolutamente todas las veces en el entrenamiento de Chisao. No algunas veces, siempre. Bruce describía la sensación como si el anciano pudiera presentir los ataques antes de que ocurrieran. El legendario dedo en sí mismo provenía de uno de los principios más profundos del Wing Chun, la economía de movimientos. Ip Man creía que ningún golpe debía recorrer más distancia de la necesaria. Cada movimiento tenía que destruir el equilibrio, interrumpir la estructura o anular un ataque al instante. Toca el codo y el brazo muere. Toca el pecho y la columna se dobla. Domina la rodilla y la patada jamás llega a lanzarse. Bruce se obsesionó con ello. En cuadernos privados de finales de los años 50, dibujó la mano de Ip Man y escribió una nota frustrada al margen. Un solo dedo equivale al colapso total. Todavía no puedo lograrlo. Para entonces, Bruce ya estaba evolucionando más allá del Wing Chun tradicional. Incorporó el juego de pies del boxeo, conceptos de esgrima, patadas más largas y un movimiento atlético explosivo. Pero incluso mientras su estilo cambiaba, la sombra de su antiguo maestro permanecía con él. Danny Nosanto recordó más tarde haber visto un pequeño muñeco de madera en el escritorio de Bruce con un solo dedo sobresaliendo. Bruce tocaba el dedo y bromeaba en voz baja. «Ese es el viejo. Sigue siendo más rápido que yo». Entonces surgió la historia que convirtió la leyenda en algo más oscuro. 1967. Bruce Lee ya tenía fama internacional y rodaba películas. Ip Man estaba anciano, delgado y agonizando por el cáncer. Sin embargo, se dice que durante un viaje de regreso a Hong Kong, Bruce lo visitó para una demostración privada. Según varios estudiantes, incluido Chu Shon-tin, se filmó en secreto una breve cinta de 8 milímetros. Solo unas pocas personas afirmaron haberla visto. Las imágenes supuestamente mostraban a un frágil Ip Man sentado mientras Bruce atacaba a máxima velocidad con patadas laterales, estocadas de dedos y ganchos. Cada golpe era desviado casi sin esfuerzo visible. Entonces llegó el momento que todos recordaron. Cerca del segundo 38, Ip Man lanzó un dedo contra el plexo solar de Bruce. Bruce cayó de rodillas, riendo incrédulo, antes de hacer una profunda reverencia. En ese momento la cinta llegó a su fin. Varios maestros que aseguraron haber visto las imágenes describieron a un Bruce que parecía un principiante frente al anciano. Incluso los diarios personales de Bruce sugerían que aquel encuentro lo había sacudido profundamente. En una supuesta carta de 1971 enviada a James Jim Lee, admitió que creía haber superado a Ip Man solo para descubrir que el viejo maestro aún lo dominaba sin el menor esfuerzo. «La velocidad y la fuerza no valen nada sin una raíz», escribió. «Sigo persiguiendo su sombra». Que cada detalle ocurriera exactamente así dejó de importar para los alumnos que mantuvieron viva la historia. Para ellos, la lección era evidente. Puede que Bruce Lee se convirtiera en el artista marcial más famoso del mundo, pero Ip Man seguía siendo el único enigma que el propio Bruce jamás pudo descifrar. Para entender el porqué, debemos retroceder mucho tiempo atrás, mucho antes de las azoteas de Hong Kong y las cámaras de cine. Ip Man nació como Ip Kai Man en Foshan en 1893, durante los últimos años de la China imperial. Su familia era inmensamente rica. Eran dueños de negocios, propiedades y calles enteras que llevaban el apellido Ip. De niño, vivió en una mansión gigantesca rodeado de sirvientes y tutores privados. A los 6 años comenzó a aprender Wing Chun con Chan Hua-shun, uno de los últimos grandes maestros tradicionales del estilo. Tras la muerte de Chan, el joven Ip continuó su entrenamiento con Leung Bik en Hong Kong. Allí aprendió la faceta más suave y engañosa del Wing Chun: atrapamiento a corta distancia, sensibilidad, movimiento mínimo, el arte de destruir los ataques antes de que se formaran por completo. Para su adolescencia, los combates de desafío en las azoteas ya se habían vuelto habituales. Una famosa historia de sus inicios describía a un maestro errante de Kung Fu burlándose del Wing Chun como un boxeo de mujeres.
A los 17 años, Ip aceptó el desafío. Se dice que el combate duró 8 segundos. Los testigos afirmaron que Ip se adentró en la postura del hombre, tocó su codo con 2 dedos y colapsó su estructura al instante. El retador cayó como una marioneta a la que le cortan los hilos. La noticia corrió como la pólvora. Durante las décadas siguientes, Ip Man libró combates de desafío por todo Foshan y Hong Kong, sin trofeos, sin arenas públicas, solo peleas privadas en callejones, azoteas y recintos cerrados donde las reputaciones se forjaban o morían. Algunas estimaciones indican que participó en más de 300 combates sin sufrir una sola derrota documentada. Rara vez hablaba de ello después. Sus alumnos simplemente repetían la misma frase: si tocas a Ip Man, ya estás derrotado. Entonces la historia aplastó todo a su alrededor. Durante la ocupación japonesa, Foshan se desmoronó. Ip se negó a trabajar con colaboracionistas y, según se dice, se ocultó en el campo, entrenando a combatientes de la resistencia mientras sobrevivía en la pobreza. Tras la guerra, las fuerzas comunistas avanzaron por China. En 1949, Ip tomó la decisión más difícil de su vida. Huyó solo a Hong Kong, dejando atrás su riqueza, su estatus e incluso a su familia. Nunca volvió a ver a su esposa. Para 1950, el legendario luchador vivía como un refugiado pobre que enseñaba en apartamentos diminutos y azoteas. Sus alumnos pagaban lo que podían. A veces no había dinero en absoluto. Él enseñaba de todos modos. Las escuelas en las azoteas pronto desarrollaron una reputación brutal. Los maestros de artes marciales rivales lo desafiaban constantemente. Practicantes de Hung Gar, peleadores de Choi Li Fut, estilistas de la grulla blanca. Según se informa, la mayoría perdía en cuestión de segundos. Un famoso desafiante trajo un banco de madera como arma. Ip, calzando pantuflas, desvió el ataque con una defensa Tansao y terminó el combate con un golpe de dedos a la garganta. El hombre cayó hacia atrás y destrozó el banco bajo su peso. Finalmente, la policía clausuró algunas escuelas en las azoteas porque demasiados combatientes resultaban heridos. Aún así, el propio Ip Man nunca buscó la fama. Rechazó ofertas cinematográficas. Rechazó el estatus de celebridad. Vivía en un apartamento diminuto de paredes agrietadas y una sola bombilla. Sus alumnos lo recordaban comiendo arroz blanco con salsa de soja mientras enseñaba hasta altas horas de la noche. Mientras tanto, sus estudiantes difundieron el Wing Chun por todas partes. Wong Shun Leung se convirtió en el rey de las peleas en azoteas, derrotando a decenas de desafiantes en combates sin reglas. Se dice que el propio Bruce Lee lo llamó el peleador más realista que jamás había visto. Leung Sheung organizó el sistema en un plan de estudios formal. Lok Yu llegó a ser conocido como el asesino silencioso. Chu Shon-tin desarrolló una potencia devastadora a través de la relajación total y la quietud. Moy Yat llevó el Wing Chun a los Estados Unidos. William Cheung lo difundió por Australia. Leung Tin construyó la organización global de Wing Chun más grande de la historia. Duncan Leung entrenó a personal militar y fuerzas del orden. Juntos convirtieron la pequeña escuela de Ip Man en Hong Kong en un imperio mundial de las artes marciales. Pero incluso mientras el arte se expandía globalmente, la esencia de la leyenda permaneció intacta. El dedo, el movimiento más pequeño que controla el ataque más fuerte. A finales de los años 60, el cuerpo de Ip Man estaba muy deteriorado. El cáncer le destrozó la garganta. Fumaba constantemente. Su peso bajó peligrosamente. Aún así, sus alumnos describían sus manos como aterradoras. En demostraciones privadas se dice que incluso luchadores jóvenes que le doblaban en tamaño perdían el equilibrio en el instante en que él los tocaba. Entonces llegó el final. 2 de diciembre de 1972. Ip Man murió tranquilamente en Hong Kong, con poco dinero y sin interés por la fama. Bruce Lee regresó de inmediato, pero ya era tarde para verlo con vida. Según cuenta Ip Chun, Bruce se arrodilló junto al cuerpo y susurró suavemente: Sifu, finalmente entiendo lo del dedo. 3 meses después, el propio Bruce Lee falleció a los 32 años. El dragón se había ido, pero el viejo gran maestro que nunca participó en torneos, jamás ostentó campeonatos y nunca protagonizó películas, ya había dejado su huella en las artes marciales para siempre. Hoy, cada rama principal del Wing Chun moderno se remonta a ese hombre silencioso sentado en un taburete en una azotea de Hong Kong.
Y ya fuera que las historias sobre su dedo fueran física, sensibilidad, precisión, mito o algo más profundo, la leyenda sobrevivió porque nadie pudo desmentirla por completo jamás. Ni los retadores de las azoteas, ni los maestros rivales, ni siquiera Bruce Lee. El mundo recuerda a Bruce como el dragón, pero entre quienes entrenaron más cerca de la fuente, Ip Man seguía siendo algo completamente distinto, el fantasma que nunca perdió. Y según los relatos que susurran generaciones de practicantes de Wing Chun, él podía detener al hombre más rápido del mundo sin siquiera ponerse de pie.